Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 18. Segundo libro de Reyes 2, 18. Dice: y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fueses? Versículo 19. Entonces los hombres de la ciudad de Jericó le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es muy bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Bueno, aquí en este pasaje vemos la historia de cuando Eliseo estuvo en Jericó. Pero llegó a esta ciudad de Jericó después de seguir el profeta Elías. Cuando Elías le dijo: ya ha llegado mi tiempo, Dios me va a llevar. Entonces seguía a Elías hasta Betel, Gilgal, Jericó. Y luego cruzaron el río Jordán. Y en el otro lado del río Jordán, el Señor llevó a Elías al cielo en un torbellino. Y cuando el Señor se lo llevó, se cayó el manto de Elías. Y Eliseo levantó el manto, y cuando levantó este manto vino sobre él. Y aún en el momento cuando fueron separados por el carro de Dios y fue llevado al cielo, cayó sobre Eliseo una doble porción de la unción del Espíritu Santo que había estado sobre Elías. Entonces tomó el manto y llegó al río Jordán y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Israel? El Dios de Elías. Entonces cruzó el río Jordán, se abrieron las aguas y cruzó, y luego llegó a la ciudad de Jericó y se quedó allí. Y la ciudad de Jericó era una ciudad muy bonita. Era una ciudad que tenía calles y edificios hermosos. Una ciudad de muchos árboles, jardines. Era una ciudad de mucho movimiento y mucho comercio. También tenía el clima agradable por lo menos 8 meses del año. Entonces, todo lindo, todo bonito. Pero había un problema. El agua estuvo mal. Y porque el agua estuvo mal, había enfermedad, muerte, esterilidad en la tierra. La tierra no produjo fruto. ¿Y por qué? ¿Por qué era así? Bueno, pensamos un momento en la historia de Jericó. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, pasaban 40 años dando vueltas en el desierto. Y después de 40 años el Señor llevó a Moisés al cielo, y a través del liderazgo de Josué, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida, para echar mano de lo que Dios les había prometido. Pero allí, enfrentándolos, la primera ciudad que los enfrentaba era esta ciudad de Jericó. Jericó simbolizaba el reino de la oscuridad. Era un lugar de pecado, un lugar sí bonito, un lugar de prosperidad, de mucho negocio, pero también era un lugar de mucha oscuridad. Y tenía murallas gigantes, puertas grandes,
Y cuando los hijos de Israel entraron, cerraron las puertas de Jericó y dijeron: aquí no van a entrar. Entonces Josué, mirando todo eso, dijo: Señor, eso es demasiado para nosotros. Entonces el Señor le dio su estrategia. Entonces rodeaban la ciudad por 6 días. Cada día una vez rodeaban la ciudad, esta ciudad inmensa. Y el 7º día rodeaban la ciudad 7 veces. Y después de la 7ª vez levantaron un grito, empezaban a tocar las trompetas y las murallas se cayeron. Y los hijos de Israel corrieron hacia la ciudad y mataban todos que estaban allí, menos una familia. Y porque este lugar representaba la oscuridad y estaba diciendo: no van a tener la promesa que Dios les había dado. Entonces, por esta razón, Josué maldijo la ciudad. Habló una maldición sobre la ciudad de Jericó y dijo: el que quiere levantar las murallas de esa ciudad van a comenzar el trabajo con la muerte de su primogénito y va a terminar el trabajo con la muerte de su hijo menor. Entonces Josué soltó una maldición sobre la ciudad diciendo: nada, nunca va a producir fruto aquí en esta ciudad. Va a ser una ciudad de fracaso, una ciudad de muerte, una ciudad de enfermedad. Y el resultado es que desde aquel día la ciudad de Jericó, aun cuando reconstruyeron la ciudad, quedó bajo una maldición. Quiero decirles, hermanos, las maldiciones son muy reales. Muchas veces gente piensa: bueno, estoy pasando por un tiempo de siempre tengo mala suerte. No, es una maldición. No hay buena suerte ni mala suerte. Hay bendiciones y maldiciones. O estás caminando en bendiciones o estás caminando en maldiciones. Y hoy por hoy las bendiciones y las maldiciones están operando en este mundo. Bueno, pastor, esto no es muy científico. No, pero es muy bíblico. Y es muy verdad. Cuando algo está bendecido, cuando una persona está bajo bendiciones, cuando un proyecto está bajo bendiciones, cuando un negocio está bajo bendiciones, va a producir fruto, va a prosperar. Todo sí va a tener luchas, va a tener tribulaciones y aflicciones y problemas de vez en cuando, pero por la bendición va a poder pasar, va a poder vencer y conquistar y siempre llegar a través de las aflicciones y a través de la resistencia. Va a poder alcanzar la victoria y echar mano de la victoria. Eso es lo que significa andar en la bendición. Pero cuando una persona o un matrimonio o un proyecto o un negocio está bajo maldiciones, entonces tú puedes echarle las ganas, tú puedes hacer todo posible, pero este negocio o este matrimonio o este proyecto va a estar siempre bajo maldiciones y nunca va a alcanzar las metas. No se produce fruto. Llegas casi para lograr algo y luego se desaparece. Mira, una cosa, Jesús nos prometió que en el mundo tendrás aflicciones, en el mundo tendrás tribulaciones y problemas. Eso es normal. Pero como dije hace un rato, cuando pasamos por aflicciones y problemas y luchas, siempre pasamos por esta etapa y llegamos a la victoria. Pero cuando hay maldiciones, échale las ganas todo lo que quieres, estudia todo lo que quieres, busca todo el consejo que quieres, y siempre va a seguir sin el resultado, sin el fruto, sin la prosperidad, sin la abundancia. Porque la maldición dice que ya no puedes más. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Hermanos, hay muchos hijos de Dios que están viviendo bajo maldiciones. En vez de ir de victoria en victoria,
van de derrota en derrota, van de mal en peor. Y hay muchos de los hijos de Dios que están viviendo bajo maldiciones. Y la verdad es que tengo buena noticia: no tenemos que vivir bajo maldiciones. Sí tenemos que pasar por las aflicciones, Jesús nos prometió, pero no tenemos que vivir bajo las maldiciones, porque la Biblia nos enseña que cuando recibimos a Cristo Jesús, Dios nos llamó para heredar una bendición, para vivir una vida de bendiciones, no siempre bajo maldiciones, sin fruto, sin resultados, sin avanzar, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, sin ver fruto, sin ver victoria. Entonces, hermanos, la buena noticia es que en este año Dios nos está diciendo que esto no es un año de maldición, es un año de bendición. Cuando algo está bendecido, prospera y produce fruto. Cuando algo cae bajo maldición, entonces nada va a crecer. Y si crece, no va a producir fruto. Y si produce fruto, no va a producir buen fruto. En Mateo capítulo 21, Jesús maldijo una higuera. Y dice la Biblia que luego se secó la higuera. Y porque se secó, porque estaba bajo maldición, nunca produjo fruto. ¿Por qué? Porque estaba bajo maldición. Y quiero hablarles un momento de cómo las maldiciones llegan a nuestra vida, porque es muy importante entender eso. Una maldición llega a tu vida, puede llegar a tu vida a causa del pecado en tu vida. Escúchame. Una de las maneras que una maldición llega a tu vida es por el pecado que está en tu vida. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. En otras palabras, puedes escoger la bendición o la maldición. La bendición: si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Muchos dicen: ay, sí quiero, bueno, todos dicen, sí quiero las bendiciones, pero bajo mis condiciones. Pero yo te digo, tú no puedes tener las bendiciones bajo tus condiciones. Dios no juega así. Dice: la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Versículo 28. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando no obedecer la palabra de Dios significa pecar. Cuando tú malgastes tu dinero, porque un espíritu de materialismo dice: tú necesitas eso, y malgastes el dinero. Atrás de este espíritu, de este pecado de malgastar el dinero, hay un espíritu de pobreza. Y es pecado. Y cuando te entregas a este Dios ajeno, te va a traer maldición. Y el resultado, y hay otras cosas, por ejemplo, el espíritu de angustia, el espíritu de temor. ¿Cómo que, pastor, tú dices que angustia o vivir con temores, ese es pecado? Sí, porque significa que está creyendo el espíritu de temor y el espíritu de angustia en vez de creer la palabra de Dios. Y es pecado. Y el resultado, cuando te entregas vez tras vez a estos pecados, estos dioses ajenos traen maldiciones sobre tu vida. Destruyen tu matrimonio, destruyen tus hijos, destruyen tu salud, destruyen tus finanzas.
Y el resultado es la maldición. No hay fruto, no hay prosperidad, no tienes victoria. ¿Por qué? Porque te entregas otra vez y otra vez a estos dioses ajenos. Y no vas de victoria en victoria, sino derrotados siempre de día tras día. ¿Me estoy explicando? Entonces las maldiciones llegan a nosotros a través de nuestro propio pecado. Pero la segunda cosa que podemos ver en la Biblia es que una maldición llega a nuestra vida a través del pecado de otras personas en nuestras vidas. Nuestros padres, nuestros antepasados. En Éxodo capítulo 34, versículo 7, la Biblia dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando padres se meten en pecado, cuando tú te metes en pecado, no solamente estás invitando una maldición sobre tu vida, estás invitando una maldición sobre las vidas de sus hijos y de sus nietos. En otras palabras, las maldiciones llegan por nuestro propio pecado, pero también llegan por el pecado de nuestros antepasados. Y número 3, las maldiciones pueden llegar a tu vida por las palabras que otras personas hablan o que tú hablas. Hace un rato mencioné Mateo capítulo 21, cuando Jesús maldijo la higuera. Por sus palabras soltó una maldición sobre el árbol. Y el resultado es que el árbol se secó. No produjo fruto jamás por la maldición. Ay, pero eso fue Jesús. No, pero la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Está en nuestra boca el poder para hablar bendiciones o maldiciones. Entonces las maldiciones vienen a través del pecado nuestro o de otro, de pecado de antepasados. La maldición viene a través de las palabras que otras personas hablan sobre nosotros. Pero mira, ahora seguimos con la historia en segundo libro de Reyes. Cuando los hombres hablaban a Eliseo y le dijeron: mira, este lugar donde estamos es bonito, es bello. De hecho, había una escuela de profetas allí en Jericó, una ciudad religiosa que hablaba mucho de Dios, pero todavía estaba bajo una maldición. Y cuando le dijeron eso a Eliseo, el profeta dijo: traedme, en versículo 20, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. En otras palabras, cuando Eliseo escuchó de la maldición que estaba sobre la ciudad, él salió y dijo: tráeme sal. Y salió con la sal y echó la sal en los manantiales, y en este momento rompió la maldición. Y desde aquel día las aguas ya no estaban malas, no había enfermedad, no había muerte en las aguas, sino había bendición, vida en las aguas. Eliseo tomó la sal del pacto y rompió la maldición, y en lugar de la maldición llegó la bendición del Dios del pacto. Y quiero decirles, hermanos, lo que ha sido bajo una maldición en tu vida, lo que ha sido bajo una maldición en tu familia, en tu cuerpo, lo que ha sido bajo una maldición en tus finanzas, en tu negocio, todo lo que ha sido bajo una maldición en tu vida, en este año 2016 va a venir bajo la bendición de Dios. Se va a romper la maldición, se va a deshacer la maldición, y la bendición vendrá sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud.
Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que entiendas, que agarras en tu corazón. Hay una bendición para ti, y lo que ha sido maldito ahora va a ser bendito en tu vida. Y solo Dios lo puede hacer, porque dice la Biblia que Jehová dijo: yo sané las aguas. No fue Eliseo, no fue el acto profético, no fue la palabra profética, fue Dios que sanó las aguas. Claramente nos hace entender: Jehová dijo: yo sané las aguas. Y quiero decirte, lo que ha estado bajo una maldición ahora va a estar bajo bendición, porque se está rompiendo la maldición en tu vida. Pero mira lo que él hizo. Dice la Biblia que él echó la sal dentro de los manantiales. En el Antiguo Testamento, la sal hablaba del pacto de Dios. Levítico capítulo 2 versículo 13. Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, la sal del pacto de tu Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que presentar su ofrenda siempre con sal. Si no presentaban la ofrenda con la sal, la ofrenda no era aceptable, porque la sal era la sal del pacto, el pacto que Dios hizo. Cuando Dios creó al mundo, sabía de antemano, porque Dios, no hay sorpresas para Dios. Dios sabía que su hijo creado, Adán, iba a pecar. Por esa razón nos dice la Biblia en Apocalipsis que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. En la eternidad, antes de crear el mundo, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero Dios tomó la decisión aún antes de crear al mundo. En la eternidad Dios tomó la decisión de cómo iba a redimir el hombre, cómo iba a redimir su creación, cómo iba a restaurar lo que había venido bajo la maldición. Porque cuando Adán vivía en el huerto de Edén, vivía bajo la bendición de Dios. Tenía dominio, autoridad y señorío, y reinaba sobre todo, gobernaba toda la tierra. Pero cuando él pecó, perdió la bendición y empezó a vivir bajo la maldición. Cayó en maldición, y el resultado es que la tierra no produjo fruto, produjo cardos y espinos. El resultado es que no tenía unidad, intimidad con su esposa. Se separaron, y entró la maldición de división en su matrimonio y en su familia, entre sus hijos. ¿Me estoy explicando? El pecado trae maldición, y Adán vivía bajo la maldición. Pero Dios dijo: yo sé ¿qué es lo que voy a hacer? Y Dios hizo un pacto en su propio corazón, un pacto de redención, de cómo iba a hacer para redimir y restaurar, recuperar lo que había caído bajo la maldición. Es que iba a enviar su hijo no creado, su hijo unigénito, eterno, Cristo Jesús, para morir en la cruz. Y cuando Jesucristo fue colgado en la cruz, Él, que nunca hizo pecado, llegó a ser una maldición por nosotros. Él tomó las consecuencias de nuestro pecado. Él tomó la maldición que estaba sobre nosotros.
que siempre no nos dejaba tener victoria. Él tomó la maldición que siempre produjo cardos y espinos en las vidas, en la salud, en el matrimonio, entre los hermanos. Él tomó esta maldición sobre su propia vida y colgando en la cruz, Él llevó la maldición. Entonces, por su sangre se rompe la maldición. Por esta razón en el Antiguo Testamento tenían que presentar cada ofrenda, cada sacrificio con la sal. Hermano, porque la sal apuntaba hacia Jesús, que iba a morir un día. El que murió en la eternidad, antes de la creación del mundo, murió en la historia, en el cumplimiento del tiempo, y derramó su sangre. Y cuando ofrecieron sus ofrendas con la sal, estaban mirando no a su ofrenda, estaban diciendo: Señor, mi sacrificio no es suficiente, pero la sal aquí te dice, te recuerda de la sangre de Cristo, de tu propio Hijo, que se va a derramar un día. Y fue Cristo Jesús que hizo el sacrificio aceptable en el Antiguo Testamento. Hermanos, claro, vivimos y vamos a pasar a través de las aflicciones, pero pasando a través de las aflicciones tenemos victoria y vamos de victoria en victoria en victoria. Pero cuando nunca entramos a la victoria, cuando no hay fruto, cuando siempre hay cardos y espinos en la vida, en el matrimonio, en las emociones, en el corazón, y no hay frutos sino cardos y espinos, hay maldición. Tenemos que reconocer: esta no es mi herencia. Esta no es mi herencia. Dios me llamó para heredar no una maldición, sino Dios me llamó para heredar una bendición. Y te digo, en este año 2016, Dios te llamó no para recibir una maldición. Dios te llamó en 2016 para recibir, para heredar una bendición. Una bendición en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos. Ay, pero pastor, he fallado mucho, he fracasado mucho, he hecho muchos errores, y otros mis padres, mis antepasados, y muchos han hablado malas cosas contra mí. Pastor, he fallado tanto y otros han fallado. ¿Cómo puedo hacer? Corre a la cruz. Corre a la cruz. Porque en la cruz, el que no conoció el pecado se hizo pecado por ti. El que nunca estuvo bajo una maldición tomó tu maldición y murió en la cruz, y resucitó y se levantó de los muertos, y envió su Espíritu Santo para que puedan correr en ti no malas aguas, sino de tu interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua de gozo, ríos de agua de prosperidad, ríos de agua de bendiciones. Nos has llamado para recibir, para heredar una bendición. No porque estamos echándole ganas, no porque estamos estudiando cómo mejorar nuestra familia, cómo mejorar nuestro negocio, no porque estamos asistiendo a un seminario. Estas cosas son buenas, Señor, pero estas cosas no nos pueden liberar de las maldiciones. Nos ayudan a aguantar, nos ayudan a dar algunos pasos más, pero Señor, no rompen estos sacrificios, no pueden romper las maldiciones. Señor, tú has roto la maldición en la cruz de Calvario 2000 años atrás. Y yo te digo esta mañana, hermano, yo te digo que Cristo ya ha roto la maldición.
Tú no tienes que vivir debajo de la maldición. No tienes que vivir derrotado día tras día. Pues ¿qué hago, pastor? Porque yo he fallado tanto. ¿Qué hago para no estar bajo la maldición? Para que se rompa esta maldición. Corre a la cruz. Corre a la cruz y párate allí debajo de la cruz de Calvario, para que la sangre de Cristo Jesús puede correr sobre ti, lavándote, limpiándote, restaurando, renovando y rompiendo la cadena de la maldición, para que puedas entrar la libertad de la bendición de Dios. Corre a la cruz, corre a Él. Porque te digo esta mañana, la sangre de Cristo Jesús es algo muy real. La sangre de Cristo Jesús no es una teoría, no es una doctrina en la Biblia. La sangre de Cristo Jesús no es algo que se derramó 2000 años atrás. La sangre de Cristo Jesús todavía está corriendo. La sangre de Cristo Jesús es una realidad, y que lo que toca esa sangre, donde toca la sangre, una maldición, la maldición se rompe, y las aguas de tu vida, las aguas amargadas, derrotadas, frustradas, de esterilidad, estas aguas se convierten en aguas sanas, limpias, en vez de cardos y espinos. Cuando la sangre cae sobre ti, la tierra de tu vida, de tu matrimonio, producirá fruto, será próspero. Solo en la cruz. Solo en la cruz. Corre al quien es la sal del pacto, el Cordero de Dios.